neuronas, de somas neuronales en el sistema nervioso central. Y por lo tanto, corteza es un derivado de sustancia gris. La corteza es una fina capa de neuronas en la superficie de un elemento del sistema nervioso central. Esta corteza puede estar en el cerebro como también puede estar en el cerebelo. Entonces hay que hay corteza cerebral y corteza cerebelosa. Núcleo. Un núcleo es una masa claramente identificable de cuerpos neuronales o interneuronas y neuronas amirínicas en el sistema nervioso central. Pero además, para que sea un núcleo debe estar incluido en el sistema nervioso central, no es periférico. Porque cuando es periférico es corteza. Entonces cuando está incluido y por lo tanto está rodeado de sustancia blanca, entonces hablamos de un núcleo. Entonces, claramente aquí podemos observar cómo se distribuye la corteza cerebral y aquí podemos ver núcleos que son de cerebro, que son núcleos, en este caso, lentiformes, un núcleo que es de sistema extrapiramidal para el movimiento. ¿Ya? Pero lo importante es que los núcleos están incluidos en el cerebro o incluso en la médula espinal, toda esa sustancia gris interna, los núcleos. Algunos son claramente distinguibles y otros no. Hay algunos núcleos que no son tan claros. Aquí podemos ver otro ejemplo de distintos tipos de núcleos, que algunos que son talámicos y otros núcleos que son del sistema extrapiramidal. Todos tienen sus nombres, por supuesto, pero lo importante es que usted tenga el concepto de núcleo versus corteza. ¿Por qué configurar un sistema nervioso central con corteza periférica, núcleos incluidos y sustancias blancas en el centro? Esa es una pregunta importante, pero la otra pregunta es ¿por qué la médula espinal mantiene sustancia blanca periférica y sustancia gris interna, es decir, no tiene corteza? ¿Por qué una creció de esa manera y por qué la otra no crece así? Y básicamente es porque el cerebro tiene una inducción genética dada por una estructura que se llama la placa precordal, que es distinta a la notocorda, pero tiene un origen común. Ambas estructuras inducen la formación del sistema nervioso, solo que la placa precordal tiene una diferencia. La notocorda es estricta. La notocorda dice, por aquí, sígame por aquí, y yo voy a constituirle a usted como nervios que van a ir directamente a un hueso, directamente a un músculo o directamente a un cartílago. La placa precordal no es así de disciplinada. La placa precordal le dice, crezca para donde usted quiera. Y como crece para donde usted quiera, pero con inducción genética, entonces el cerebro tiene un crecimiento mucho mayor, mucho más rápido, y las células, que son neuroblastos, tienen capacidad de migración enorme, entonces pueden migrar hacia la periferia. En la médula espinal no pueden migrar hacia la periferia. Y entonces, la corteza cerebral queda externa para que exista un potencial de plegamiento y tengamos una mayor cantidad de superficie de somas neuronales acumulados por área. O sea, que es como un globo arrugado, ¿cierto? Que es la mejor forma de mantener una gran área de superficie condensada, ¿cierto? De neuronas, versus que lo dejaran incluido en el centro, como en la médula espinal. A pesar de eso, igual en el cerebro tenemos núcleos. Entonces, ¿qué son los núcleos? Los núcleos son algunos un vestigio evolutivo de funciones que se han ido perdiendo. De hecho, algunos núcleos quedaron incluidos en el cerebro y atrapados. Y quedó atrapado porque no fue capaz esa corteza de avanzar hacia, o más bien, no fue capaz de avanzar esa corteza antigua a la formación de una corteza nueva. Entonces quedó incluido en el centro, fue perdiendo función, y en algunos casos hay núcleos que no se saben para qué sirven, como el septo pelúcido, por ejemplo, que es un núcleo claramente identificable que queda atrapado entre el fornix y el cuerpo calloso, y el septo pelúcido además son dos núcleos que están atrapados
igual como si fueran un ventrículo, es decir, un núcleo por un lado, un núcleo por el otro hemisferio, y en el centro tiene un espacio. Y el espacio está relleno de nada, de aire. De nada, ni siquiera por ahí circula líquido cerebroespinal. Y entonces, ese núcleo quedó atrapado entre la formación de cortezas nuevas y cortezas antiguas. Entonces hablamos que el cerebro en general, y también la médula espinal, tienen una formación filogenética diferenciada, es decir, la médula espinal es extremadamente antigua filogenéticamente hablando, igual como lo que es parte del tronco del encéfalo. Pero los núcleos se van a dividir, algunos van a ser de arquicórtex, es decir, son cortezas muy antiguas, algunas van a ser paleocórtex, que son cortezas medianamente evolucionadas y no tan antiguas, y algunas van a ser neocórtex, que básicamente el neocórtex es toda la corteza cerebral actual que nosotros conocemos, que es una corteza nueva, filogenéticamente hablando, relativamente nueva. Y entonces todo el neocórtex nos va a dar esas funciones ejecutivas complejas que van a comandar todos los núcleos hacia el interior. Si lo vemos de otra perspectiva, diremos que los núcleos en general tienen distintas funciones, y en algún momento usted lo va a conocer, pero los núcleos mantienen ciertas funciones, por ejemplo respirar, pero la corteza es capaz de comandar o de inhibir a un núcleo. Entonces, por ejemplo, si usted necesita hacer un movimiento y refinarlo, el origen del movimiento va a estar en ciertas áreas de ciertos núcleos, va a ser refinado por otros núcleos como estos, pero si la corteza se activa, no es que envíe una señal para aumentar el movimiento, envía una señal para inhibirlo, y finalmente usted inhibe un movimiento a través de la corteza. No es como uno pensaría, uno pensaría de que inicia el movimiento a través de la corteza cerebral, no, es al revés. Si fuera por el sistema nervioso, siempre estaría moviéndose. En la corteza cerebral lo único que hace es regular a los núcleos para que no se muevan siempre. Bueno, lo importante es que el diseño de una corteza cerebral o de un cerebro versus una médula espinal es diferente. Y es diferente básicamente por las cantidades de funciones que necesita hacer uno y otro. La médula espinal, en cambio, mantiene una sustancia blanca externa y una sustancia gris interna. Y usted va a conocer ahora en esta clase por qué se organiza de esa manera. La sustancia blanca es un término genérico para definir la colección de axones del sistema nervioso central. O sea, sustancia blanca son básicamente axones acumulados. Son axones. Y esos axones pueden ser periféricos, pueden estar internos, como aquí, pueden estar en cualquier lado. Algunos van a formar una capa alrededor de un núcleo, ¿no es cierto? Y entonces nosotros los vamos a llamar cápsula. Es una cápsula es una colección de axones que está periférico del núcleo. Si nosotros vemos toda esa estructura blanca que está en el cerebro, lo llamaremos centro oval. Pero si nosotros queremos hablar de una sustancia blanca en particular, hablaremos de sustancia blanca. Por lo tanto, dentro de cada una de estas definiciones existen subnombres, ¿ya? Dependiendo de si nos referimos a una cosa o a otra. Sustancia blanca se refiere a todos, pero cuando estamos viendo un cerebro lo llamamos centro oval. Si estamos en un núcleo lo llamamos cápsulas, ahí por ejemplo, cápsulas alrededor del núcleo. Tracto. ¿Qué es un tracto? Usted entenderá de que el sistema nervioso central está organizado para enviar axones a distintos lugares, ¿no es cierto? Entre un núcleo y otro núcleo, entre una corteza y un núcleo, entre un núcleo y la corteza, entre la corteza y la médula espinal, o de la médula espinal hacia un músculo o hacia la piel, a través de los nervios. Son conexiones. Por lo tanto, diremos que las conexiones, el cúmulo de conexiones a través de axones, los axones acumulados, van a ir hacia un lugar específico y dependiendo hacia dónde vayan o cómo vayan, van a tener distintos nombres. Entonces, primero, hablamos de un tracto cuando una colección de axones en el sistema nervioso central tiene un mismo origen y un mismo destino. Es decir,
que un tracto comienza en un punto A y todos los axones parten en A y todos los axones terminan en B. O sea, un tracto, por ejemplo, puede estar dentro de la médula espinal, ascendiendo por la médula espinal. Pero un tracto es solo del sistema nervioso central. Cuando eso sale del sistema nervioso central, imagínense un tracto, un punto A en un núcleo, el núcleo putamen, y desciende hacia un núcleo interno de la sustancia gris. En un cable, entonces va un cúmulo de axones y llega a un punto específico de la sustancia gris, pero está dentro del sistema nervioso central. Si ese punto B va a un punto C fuera del sistema nervioso central, es un nervio. Es decir, que estos solamente aplican dentro del sistema nervioso central. ¿Vale? Tracto, colección de axones, sistema nervioso central que tiene el mismo origen y el mismo destino. Fascículo. Un fascículo es una colección de axones en el sistema nervioso central que no tienen el mismo origen y destino. Es decir, que aquí puede ser diferente. Un fascículo es un poco más complejo. Son más axones. Solamente que algunos axones, por ejemplo, pueden venir del putamen, otros axones vienen del globo pálido y otros vienen de la corteza o el área 4 de Broca. Y entre todos se juntan en un área y se van por un mismo cable y finalmente terminan en un punto B que puede ser una lámina 5 de Rexel, de la médula espinal. Y todos terminaron en la médula espinal en la misma región. Entonces, tienen un origen distinto, pero un destino final común. O puede ser al revés, que tengan el mismo origen, por ejemplo, el fascículo mamilotalámico en el cuerpo mamilar, y todos van al tálamo, pero tienen distinto origen, porque algunos vienen del cuerpo mamilar y otros vienen de otras regiones, pero al final van todos al tálamo, a la misma área. O puede ser inverso, que tengan el mismo origen, distinto fin, o que tengan distinto fin y el mismo origen, o que ambos sean distintos, pero el paso sea por la misma región. ¿Se entiende? ¿Se podría decir que dentro de un fascículo hay tractos entonces? No. ¿Es fascículo o es tracto? ¿Ya? ¿Y por qué esto es tan importante? Porque cuando tenga que aprender la configuración interna de la médula espinal y tenga que aprender tractos, fascículos, meniscos, etc., entonces usted nunca va a entender por qué uno se llama fascículo mamilotalámico y usted dice, ¿por qué no le pusieron tracto mamilotalámico mejor? ¿O por qué no le pusieron menisco? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Esto es lo fundamental. Claramente, si yo les defino estos dos, usted dirá, el fascículo es más complejo. El fascículo mantiene más cantidad de axones. El fascículo es como un cable complejo. Si nosotros tuviéramos una CPU, tendríamos que, dentro de una CPU existen cables que son simples, ¿cierto? Algunos cables que son acumulados, que son un cable amplio, con varios cables pequeños, ¿cierto? Pero además existen dentro de la CPU unos cables bien especiales que llevan información, mucha cantidad de información, que se llaman cables planos. Es un lemnisco. Y un lemnisco, una cantidad enorme de axones que van a pasar, tienen el mismo origen, mismo destino, es como un tracto pero aplanado, como un cable plano, y pasan aplanado por el sistema nervioso central, pero llevan una cantidad de información enorme. Existen varios tipos de lemnisco, eso lo va a ver ustedes después, pero si nosotros vamos aumentando en complejidad, decimos que un tracto es más sencillo, es más simple que un fascículo, y un fascículo es más sencillo que un lemnisco. ¿Ya? Comisura. ¿Qué es una comisura? Todos estos son conceptos básicos de sustancias blancas, porque todos son cúmulos de axones. ¿Entiendes eso? Nosotros ya vimos cómo se acumulaban los somas neuronales. Aquí estamos viendo sustancia blanca. Por lo tanto, una comisura es un grupo de axones que que conectan un lado a otro del encéfalo, pero un poco más que eso, porque se tienen que cumplir algunos requisitos para que sea comisura. Tiene que conectar áreas homólogas.
no puede comenzar en un núcleo A y terminar al otro lado en un núcleo B. Tiene que ser homólogo. Entonces, es una conexión de un lado a otro, un cúmulo de axones que van pasando de un hemisferio a otro, pero conectan áreas homólogas, comisuras. Usted se va a encontrar que en algunos textos, por ejemplo la médula espinal, le van a decir que existe una comisura gris. Eso no puede ser. No existe la comisura gris. Esos son núcleos. Entonces ahora en los textos más nuevos ya no lo llaman comisura gris. Solamente existe una comisura que es blanca en la médula espinal. Porque las comisuras son blancas, ¿entiendes? Este era un concepto morfológico porque se parece a una comisura. Porque la comisura blanca es pequeñita y va pasando en la médula espinal si usted la corta. Y después ve una que es igual pero es gris. O sea que es estancia gris. Pero como el concepto cambió, entonces las comisuras son solo blancas. Las comisuras existen muchas. Y todas son muy importantes. Las más importantes son el fornix. Yo sé que todavía no le suena. Pero después es todo un mundo, el fornix. La comisura blanca anterior. Pero probablemente el más importante es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es un conjunto de radiaciones axónicas que pasan de un lado a otro conectando áreas homólogas de la hemisferio cerebral. No es mejor ejemplo de comisura que la... Aquí, por ejemplo, aquí podemos ver ciertos núcleos y esto es una imagen de un cerebro cortado, ¿ya? Son cortes que se denominan de Charcot. En el corte de Charcot se pueden ver distintos tipos de núcleos, distintos tipos de cápsulas, ¿cierto? Acá también existe este también es cápsula, se llama cápsula interna. Pero mire acá, está viendo sustancia blanca que está pasando de un lado a otro, conectando áreas homólogas, ¿cierto? Y aquí se puede ver una fisura, que es la fisura central, ¿ya? Interhemisférica. Por lo tanto, ahí tenemos un hemisferio y ahí tenemos otro hemisferio cerebral. Entonces, claramente eso es una comisura. Se denomina tapetum, ¿ya? Tapetum. Pero el tapetum es el cuerpo calloso. Con esto que depende de la vista, como se vea, es que va a tener un nombre u otro, ¿ya? Es el cuerpo calloso. Y es una comisura, ¿eh? Y aquí estamos viendo un ventrículo encefálico. Un ventrículo. Cápsula. Nosotros hemos dicho qué significa hasta ahora, pero veamos cuál es su definición. Conexión de axones que unen el tronco del encéfalo con el cerebro. Las cápsulas no solo unen el tronco del encéfalo, sino que para que sea una cápsula debe estar alrededor de un núcleo. Por ejemplo, esta es la cápsula interna. Y las cápsulas, dependiendo su disposición y su envergadura, se podrán dividir. Por ejemplo, en este caso, la cápsula interna, que es amplia, porque esa cápsula, miren, esa no es igual a eso, o no es igual a eso. Por lo tanto, se divide en brazos. Ya tiene brazo anterior, brazo posterior, etc. Cuando son cápsulas amplias. Si no, tiene su nombre a secas. Y por aquí por nomenclatura para decirle esto, parece que se lo había comentado, de que se homologa el sistema nervioso central anterior y superior, e inferior y posterior. O sea, son lo mismo. Porque como los estudios son hechos en animales inferiores, como ratas, entonces para lo que en una rata es anterior, para nosotros es superior. En los estudios hay que, como uno lee un paper de neuroanatomía o de neurociencia, se puede encontrar con esta cosa que corresponde a que todas las estructuras que están nombrando van diciendo que son anteriores, pero si usted no sabe de que se tiene que homologar a superior, usted piensa que esas estructuras en el ser humano están por anterior. ¿Se entiende? Por lo tanto, hay que homologar anterior y superior como lo mismo, e inferior y posterior como lo mismo. Y eso solamente para estudios de este nivel.
no para los textos. Nervios craneales. Los nervios craneales dijimos que algunos los vamos a tocar en este curso y otros que no, ¿cierto? Son 12 pares. Los nervios craneales tienen una configuración compleja, más difícil o más compleja que un nervio espinal, porque estos deben llevar sensaciones, algunos son para llevar movimientos, pero algunos son también para llevar movimientos coordinados, por lo tanto no es tan sencillo como un nervio espinal. Un par craneal importante es el primero, que es el nervio olfatorio. Nosotros lo vamos a conocer en una clase que es de olfato de gusto. Es filogenéticamente muy antiguo, de los primeros. El nervio óptico es un nervio complejo porque este tiene que intentar traducir la captación de la luz en una imagen. Eso es súper difícil, pero se parece a la sensibilidad, se parece a un nervio sensitivo, se parece al dolor. Se parece al dolor. También es una vía aferente, porque entra al sistema nervioso central. Por lo tanto, es una derivación de un nervio que es sensitivo. ¿Ya? El nervio oculomotor es un nervio complejo en su configuración neuroanatómica dentro de los núcleos del tronco del encéfalo, pero es sencillo cuando lo vemos emerger hacia el ojo, porque finalmente es un nervio que es motor para el ojo, lo mueve en varios sentidos, pero este está asociado a 5 núcleos dentro del tronco del encéfalo, un núcleo para cada músculo que mueve y un núcleo accesorio que se denomina de Edinger-Wisspal para coordinar un ojo con el otro. O sea, un nervio complejo en su disposición neuroanatómica, pero no tan difícil de entender cuando va a inervar al ojo. ¿Ya? Este inerva a los músculos extrínsecos del ojo, no al globo ocular. ¿Ya? A los músculos extrínsecos. El nervio troclear, nervio simple, este es uno de los más sencillos. El nervio troclear es un nervio que también lo vamos a ver, tercero, cuarto y sexto, lo vamos a ver como nervios motores del ojo. El troclear básicamente es un nervio que va hacia un puro músculo, pero es un músculo que tiene que hacer un movimiento bien extraño, bien complejo del globo ocular. Por lo tanto, tiene un núcleo aparte, un núcleo sencillo que es netamente motor y que va coordinado con el del otro lado. El nervio trigémino es un nervio sensitivo, es un nervio aferente. Es un nervio que es básicamente para la sensibilidad y el dolor. Es el nervio más amplio de todos los nervios del tronco del encéfalo y tiene que ver con el dolor de la cabeza, básicamente, y más específicamente de la cara, ¿ya? Asociado a las estructuras que son de la cara. Y como en la cara pasa en general estructuras importantes como los otros nervios craneales y estructuras que son fundamentales para la vida, entonces el nervio que se ocupa del dolor es amplio, es grande y tiene entonces una sensibilidad y núcleos específicos para él. Tiene núcleos específicos, núcleos que son derivados de la formación de la médula espinal, pero después se forma un núcleo aparte netamente doloroso, un núcleo aparte netamente propioceptivo, núcleo aparte para todo, para el nervio trigémino. Nervio abductor, nervio motor del ojo, para el motor ocular externo. Es sencillo. Nervio facial, ustedes en algún momento se lo dijimos, ¿cierto? El nervio facial tiene que ver con los músculos de la mímica, de mover pequeños tractos de piel, y dijimos cuál es la importancia de él, ¿cierto? Es un músculo, perdón, es un nervio a mi gusto muy fascinante porque hace que se relacionen las personas con un lenguaje no verbal. El nervio vestíbulo coclear. Estos nervios han ido evolucionando en el tiempo, ¿eh? No hacen lo mismo que hacían hace un par de miles de años. ¿Hacia dónde llegará un nervio como este, por ejemplo, un nervio facial? Proyéctese 10.000 años. ¿Hacer qué? Telepatía. Es el inicio de la telepatía. Nervio vestíbulo coclear.
El nervio vestíbulo coclear es un nervio que es tremendo. Es tan tremendo que tiene su propio lemnisco. O sea que si yo les había dicho que los lemniscos eran complejos, bueno, este tiene el lemnisco lateral. El lemnisco lateral le pertenece a la vía auditiva, ¿ya? Y además tiene que encargarse no solamente de la audición como traducir las señales que se estaban formando dentro del oído, que ya es complejo. Nosotros no hemos tenido clase de oído, pero ya es complejo todo lo que está pasando dentro de un oído, para finalmente a través de unas células que se mueven, captar esa señal y traducirla a un sonido. Eso es complicado. Pero además se junta con otro nervio que es vestibular y que tiene que ver con el equilibrio, y también lo relaciona con la musculatura erectora espinal, para que usted mantenga un equilibrio que comienza el nervio vestibular. Todo eso en un nervio, el octavo. El glosofaringio. El glosofaringio es un nervio que en realidad lo tienen súper olvidado. En las clases de anatomía como que lo dejan fuera. Pero lo dejan fuera por una razón. Porque su distribución es súper difícil. Porque la cantidad de ganglios asociados al glosofaringio son muchos. Porque su inervación es bien inespecífica. Pero básicamente tiene que ver con la deglución. Y la deglución es claramente un acto fundamental para el mismo. Por tanto, todos estos nervios son extremadamente distintos e importantes. El nervio vago es un nervio que tiene la vida en sí, porque este nos permite la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, regula el sistema parasimpático, la motilidad intestinal, etc. Un nervio que es básicamente para las vísceras. El nervio accesorio es un nervio que tenemos conversado para ir a dar la inervación al músculo del cuello, ¿no? Dijimos que existen ciertos músculos del cuello que tienen una inervación particular porque están relacionados, están integrados con los otros nervios, por ejemplo, para poder tener reflejos de movimientos oculocefalogiros, por ejemplo, que son cuando usted mueve la cabeza o los ojos para un lado o para otro, en coordinación con el cuello, por ejemplo, cuando escucha, yo le había dicho en el momento que usted escucha un perro ladrando detrás de usted. Usted sabe perfectamente de qué lado ladró el perro para poder salir arrancando para el otro lado. Ya usted no arranca despavorido por los cuellos. O sea, si el perro viene del lado, usted se va a ver. Y ese movimiento de coordinación está dado también por el nervio accesorio, pero también el que lo mantiene en el periodo de vigilia, no lo deja quedar dormido en un estado de hiperestación. Usted está en estado de hiperestación y está parado mucho rato sin moverse, comienza a dar sueño, pero llega un momento en que usted se le cae la cabeza, pero cuando cae la cabeza, pues, inmediatamente despierta y además mira para los lados para que nadie lo haya visto, pero se mantiene muy erguido de nuevo por un par de segundos más, 30, 40 segundos, y de nuevo se empieza a quedar dormido. Pero no se cae al suelo. No cae al suelo, ¿por qué? Porque este nervio activa la formación reticular y hace que un estallido de información a través del tronco del encéfalo para que prenda todas estas luces de los nervios craneales. En un sentido de voz en alerta, que dura poco. Y después vuelve a tener el periodo de sueño. Finalmente, usted o va a dormir o se muere. Lo obliga a moverse. El nervio hipogloso, un nervio motor de la lengua. Usted dirá, sí, son hartos músculos, entiendo que debe ser difícil mover tantos músculos, pero músculos que van coordinados para hablar, para deglutir, para comer, para no morderse. Eso es tremendamente difícil, porque son muchos músculos y son pequeños y tienen una unidad motora pequeña. Hasta aquí vamos bien. ¿Hay algún concepto que yo le haya dicho que no sé lo que me está hablando? Bien. Diferenciación celular. Miren, nosotros sabemos, bueno, no sé la verdad, no me acuerdo si ustedes tuvieron clase de neurulación.
tercera semana, gastrulación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que entre la tercera y el término de la cuarta semana se están formando entonces el tubo neural, ¿cierto? Se está formando el tubo neural y la medida que se va formando, que deriva del ectodermo, se va incluyendo hacia el mesodermo, se va incluyendo hacia el centro del embrión y está inducido por esta estructura que son la placa precordal o la notocorda. Nosotros nos vamos a quedar con la notocorda porque lo que nos interesa es comenzar a observar cómo se forma la médula espinal, para ver finalmente cómo se diseñan los nervios. Cuando la notocorda comienza a ingresar y a llevarse a este tubo, que en un momento era una placa neural, ¿cierto? Y después tiene un pequeño surco neural, y luego las partes más posteriores se conectan para poder hacer un tubo, todo eso está comandado por la notocorda. Entonces, una vez que tenemos un tubo neural, comienza una diferenciación celular. Es decir, que ese tubo neural es un epitelio que comenzó siendo plano porque era derivado del ectodermo, era plano. Pero con las moléculas de inducción génica que está dando la notocorda, le ordenan mantener un epitelio, transformarlo en un epitelio cúbico, y luego un cúbico alto, y luego un pseudo estratificado. ¿Se acuerdan un epitelio como era pseudo estratificado? Es decir, parece con estratos, pero están todos conectados a la misma membrana limitante. ¿Se acuerdan? Y después de que se forma un epitelio que es pseudo estratificado, se desconectan de esa membrana y comienzan a estratificarse. ¿Se lo imagina? Entonces comienzan a tener distintas líneas celulares organizadas en un epitelio que comenzó siendo plano y que después terminó siendo estratificado. Esa estratificación real es lo que se llama diferenciación celular a través de neuroblastos. Los neuroblastos son una célula que es pluripotencial. Tiene la capacidad de inducir diferenciación a distintos tipos celulares, no solamente neuronas. Dentro de las neuronas hay subclasificaciones, ¿cierto? Puede ser una neurona multipolar, bipolar, monopolar, lo que sea. Pero no solamente para esa línea, sino que además puede también formar células del glioblasto o células que tienen que ver con la de la glía, que es otro tipo de célula que probablemente son más importantes que las neuronas, porque son las células que van a sustentar todo. Son las células que van a nutrir a la neurona, son las células que le van a dar soporte estructural y las que le van a hacer protección a la neurona, las que le van a tomar los axones y los van a proteger, los que le van a mantener la formación de la mielina, distinta a lo que va a ocurrir en el sistema nervioso periférico, porque en el sistema nervioso periférico los van a tomar las células de Schwann y van a comenzar a hacer mielina por otro sistema. Acá existen unas células que tienen forma de estrella que toman un axón, otro axón, otro axón, una célula, otro axón, otro axón, otro axón, otro cúmulo de axones, 50, 60 axones, y entonces cada brazo que tomó con un axón es mielina. Es un super sistema para crear mielina dentro del sistema nervioso central. Usted dirá, bueno, no sé si ¿sabe la importancia de la mielina? La mielina no es todo, porque la mielina hace que las señales neuronales sean rapidísimas. Si un axón no está mielinizado, es lento. Si lo vemos a nivel de una sensación, diremos que las fibras amielínicas llevan, por ejemplo, el dolor visceral. Usted sabe que el dolor visceral es un dolor sordo, inespecífico y lento. A usted le duele el estómago, en realidad no sabe bien lo que le duele. Es un dolor así sordo, que usted dice, no sé qué me duele, si me duele la espalda, algo me molesta. Pero si usted está despistado y se pega en un codo contra la muralla, usted sabe lo que le duele, perfectamente. Es un dolor específico. Ese dolor, además, llegó en milisegundos a la corteza cerebral. Y usted reaccionó además por ese dolor, porque sacó el codo inmediatamente. Ese dolor, esa sensación aferente es mielinizada. La otra, el dolor de una víscera, no es mielinizado. Pero eso está bien hecho. Imagínese un dolor
un dolor visceral, que es un dolor complejo, que probablemente es más reiterativo que los otros y que además fuera minimizado, sería un desastre de vida. Mejor que sea así, mejor que sea lento. Entonces, los dolores que son, estamos hablando solo de dolor, pero hay otras sensaciones que también son anímicas. Pero llevémoslo de nuevo al contexto que nos estábamos analizando. Estamos diciendo de que en el sistema nervioso central existen células que hacen mielina, que están derivados de esta misma diferenciación celular, que se denominan oligodendrocitos, y que son capaces de mantener grandes cantidades de axones mielinizándolos. Super diseño en relación a una célula de Schwann, que una célula de Schwann completa se enrosca alrededor de un nervio para formar un trocito de mielina. Y otra célula de Schwann hace lo mismo alrededor del mismo nervio para formar otro trocito de mielina. Y entonces tienen esos nódulos de Ranvier, que básicamente es una estructura saltando de una célula de Schwann a otra. Es una forma de mielinizar, pero el sistema nervioso periférico. Acá tenemos una haciendo para 60, para 100 neuronas. Super diseño, ocupa poco espacio, maravilloso. Pero si pasa, ¿qué pasa si empieza a morir una? ¿Qué pasa si el defecto genéticos? ¿Qué pasa si algo comienza a ocurrir? Un mal diseño en una proteína que destruya a los oligodendrocitos, usted empieza a tener enfermedades neurodegenerativas y avanzan rápido. Y entonces, por ejemplo, un Alzheimer no es más que la muerte programada de oligodendrocitos y otro, y otro, y otro, y otro. Y usted comienza a mantener distintas, a perder distintas funciones, pero como están bien localizadas las áreas donde se forman esas taupatías, entonces se sabe de que el Alzheimer hay ciertas pérdidas, por ejemplo, de información y otras que no, porque nunca se pierde. Entonces tenemos dos líneas celulares, los neuroblastos y los glioblastos, las células de la glio. Cuando un neuroblasto comienza a hacer mitosis con su uso mitótico en sentido vertical dentro de este tubo neural, entonces se desconecta del otro y comienza a estratificarse. Y si se desconecta, una célula se desconecta de la membrana limitante interna. Imaginemos que la membrana limitante interna de este tubo neural es esta muralla y la membrana limitante externa es la otra muralla de allá. El sistema quiere de que esta célula se desconecte de esta membrana para que llegue a la otra que está allá, pero no tiene cómo hacerlo. Tiene dos formas de hacerlo. O se desconecta y lo deja solo, que avance por donde quiera, o primero le formo una célula que tenga forma de un bastón gigante, de una cuerda, y que esa cuerda conecte con la otra muralla, y esta neurona cuando se desconecta de aquí toma esta cuerda y se va derechito a la otra muralla. Se llaman células de la glía radial. Y entonces la neurona comienza a avanzar 0.012 milímetros por día. Perdón, micras por día. 0.012 micras por día. Por lo tanto, comienza a avanzar hasta que llegó a donde tenga que llegar finalmente a la membrana limitante externa. Si hacemos ese juego y comenzamos a enviar neuroblastos transformándose en neuronas hacia el otro lado, hacia el otro lado, hacia el otro lado, en la parte externa van a quedar acumuladas en las neuronas, ¿cierto? Y aquí van a quedar algunos neuroblastos dando vueltas y otro tipo de células. Entonces la corteza, ¿dónde se va a formar? ¿Periférica o interna? Periférica. Ese es el diseño de la corteza cerebral. Así se forma la corteza cerebral. Pero en la médula espinal pasa otra cosa. En la médula espinal pasa de que todas estas neuronas que comenzaron a ser soltadas para estratificar el epitelio se tomaron de la glía radial y llegaron hasta la mitad. Y la otra mitad enviaron su brazo, que es un axón, y lo envió hacia el otro lado. Y quedó conectado a un axón. Pero ellos quedaron en la mitad.
entonces se forma otro diseño. Y ese diseño va a formar cúmulos de células en el epitelio, unos estratos. Antes de que lleguemos a esa imagen donde se vean esos estratos, yo quiero decir de que cuando se está formando el tubo neural, aquí está la notocorda, ¿cierto? Que lo va a inducir para ventralizarse y para formar finalmente el tubo neural, diremos de que en el neuroepitelio, en el ectodermo, existe una formación de esta molécula que es muy interesante y muy importante, la BMP. Pero es una proteína que se ocupa para la formación de hueso. La BMP se vende. Se vende para los cirujanos, para la microcirugía, para... Yo compro BMP, por ejemplo, para colocar implantes y colocar BMP alrededor para que se forme y induzca la formación de hueso. Para que se forme un implante bien óseo integrado. Eso a mí es lo que me interesa a mí de la BMP, pero existen varios usos. Pero cuando está puesto a nivel del neuroepitelio o del ectodermo en formación, entonces induce hacia la formación de piel. Mire qué extraño. Entonces hace de que estas células que están en el epitelio, en el neuroepitelio, tengan afinidad por la piel o induzcan a la formación de piel. Entonces, el sistema nervioso central y la piel, los dos tienen el mismo origen. Tienen un origen ectodérmico. Eso es importante porque si yo tengo alguna estructura que forme proteínas o a moléculas que de una forma inhiban la formación de BMP, entonces ya estas células no van a formar piel y se van a comenzar a formar neuronas o neuroepitelio, mejor dicho, neuroepitelio. Y eso se denomina inducción por defecto. Es decir, que el neuroepitelio o el sistema nervioso se forma por defecto. Por no tener ciertas proteínas, por inhibir ciertas proteínas, entonces mejor formamos sistema nervioso. Pero el sistema está creado para formar piel. De esa manera, entonces se comienza a producir esta estructura que es el neuroepitelio. Por eso que en el centro, donde tiene menor cantidad de BMP, porque se produce alrededor de la notocorda, la proteína enogina y cordina, entonces aquí se comienza a formar el surco neural, y no aquí, o acá, porque aquí hay mucho BMP. Y aquí comienza todo, en el centro. Y entonces comienza a formarse este surco neural para formar finalmente el tubo neural. Estas áreas que se denominan bisagras, las bisagras del surco neural, bisagras dorsolaterales, en el ángulo de la bisagra donde se va a formar un nuevo tipo de células que se denominan células de la cresta neural. Y las células de la cresta neural se van a distribuir alrededor del tubo neural, y estas van a ser importantísimas porque las células de la cresta neural van a tener una formación diferenciada del tubo, diferenciada incluso del tipo de neuronas, para formar, por ejemplo, ganglios. Son las que van a formar los ganglios parasimpáticos, los ganglios simpáticos, la cadena simpática laterovertebral, los ganglios raquídeos. Todos esos van a estar formados aquí, en la cresta neural. Se están diseñando mientras se diseña el resto. Lo que nosotros estábamos hablando delante, haciendo el ejemplo de una membrana limitante interna y externa en la sala, es esto. Esto es la membrana limitante interna. Esta es la externa. Comienza entonces un epitelio plano, a ser cúbico, cúbico alto, pseudoestratificado, estratificado. Y comienza a migrar ciertas células a ciertas áreas dentro de este engrosamiento del tubo. Aquí estamos viendo, ¿cierto?, cómo existen distintas células entre la membrana limitante interna y externa, ¿veis? Externa e interna,
se ve como un epitelio pseudo estratificado, pero básicamente lo que estamos viendo es que ciertos neuroblastos están avanzando, acá igual, se están avanzando a la membrana limitante externa. Y miren cómo se ven estas estructuras largas, que son las clínicas radiales, es otra célula, para que los neuroblastos comiencen a migrar a través de ellos. Y decíamos que los neuroblastos avanzaban desde esta capita al centro. Y después del centro enviaban su axón hacia la periferia, que era distinta a la formación de la corteza cerebral y del cerebro, ¿cierto? Entonces se va a formar una capa interna de células que se denominan capa ependimaria, porque va a estar conformada por células ependimarias y algunos neuroblastos que quedaron ahí en la célula ependimaria, o capa ventricular. ¿Por qué ventricular? Porque da hacia la cavidad, y las cavidades del sistema nervioso van a ser llamadas finalmente ventrículos. ¿Ya? Entonces membrana o capa ventricular o ependimaria, que después se va a traducir en el adulto, en la médula espinal adulta, cuando la corten, se va a traducir como el conducto del epéndimo, porque está alrededor de estas células ependimarias que hacen un sellado de la región. Pero las neuronas migraron hacia la capa media, entonces vamos a tener que la capa intermedia también se denomina capa del manto, y la capa del manto va a ser la más importante, porque ahí se van a acumular las neuronas y aquí van a formar pequeñas placas. Y la capa más externa se denominará capa marginal. ¿Y qué es la capa marginal? Solo axones. Solo axones. Por lo tanto, la configuración de una médula espinal es gris o blanca en su exterior. Blanca. Porque solo tiene axones derivados de la capa del manto. Una vez que se forma eso y mantenemos una capa del manto indemne, comienzan de nuevo a organizarse dentro de la capa del manto. Comienzan a organizarse para formar cúmulos celulares que se van a denominar placas. Un cúmulo de células van a formar la placa del piso, otro del techo, pero las más importantes, porque estas solamente son para inducir la formación de una u otra placa, pero las más importantes son estas. Unas placas se van a conformar hacia anterior y otras se van a conformar hacia posterior. Las placas que van hacia anterior, o sea, cercanas a la notocorda, van a ser las placas basales. Y las placas alares van a estar orientadas hacia el neuroectodermo. La placa alar. Entonces, una placa alar, como tiene más cercanía con el neuroectodermo y más tiene cercanía con lo que quedó formando piel, entonces esa placa va a ser sensitiva, porque por la misma razón por la que se formó la piel, estas placas van a tener una afinidad por la piel y sus axones van a llegar hacia allá, entonces van a ser sensitivas. Pero esta, como se incluye hacia el mesodermo, porque esto está en el mesodermo, se va a incluir hacia el mesodermo, va a tener afinidad con las estructuras que son del mesodermo. Entonces van a formar la placa basal asociada a músculos, articulaciones y huesos, y tendremos inervación motora. Pero eso no es todo, porque la parte más anterior, estas son las placas, ¿cierto? Un esquema de placas basales y alares. Aquí tengo la placa basal, la placa alar. Pero las placas basales, por ejemplo, también se organizan en una que es más anterior y una más posterior. La región más anterior va a ser la que está más cercana a la notocorda, la que tiene mayor afinidad con los músculos, articulaciones y huesos, y va a ser motora somática. Motora. Consciente. Pero todo lo que esté asociado a la región media de la médula espinal, donde se origina el sistema nervioso autónomo, entonces va a tener afinidad visceral y va a ser autónoma, no somática.
Y por lo tanto, hablamos de que aquí hay inervación motora, porque está dentro de la placa basal, pero es visceral. Aquí van a ir los nervios hacia la vísceras, para movernos. Estos nervios van hacia los músculos esqueléticos. Y la placa alar pasa lo mismo. La que está más posterior, la que tiene más afinidad con la piel, entonces van a ser sensibilidad somática, sensibilidad consciente, dolor, por ejemplo, tacto. Pero la sensibilidad visceral va a estar orientada más hacia el centro. Entonces, esa porción de la placa ala va a ser visceral. Estas dos se van a unir y van a formar, esto es sustancia gris interna de la médula, se van a unir y después van a formar un pequeño cuerno, que va a ser el cuerno lateral. Y nosotros vamos a decir después, en el cuerno lateral se ubica el sistema nervioso autónomo. ¿Se entiende por qué después el sistema nervioso autónomo? Porque después vamos a tener un cuerno anterior, un cuerno posterior y un cuerno lateral. Y diremos, en el cuerno anterior vamos a tener la sustancia gris motora. En el cuerno posterior, sensitivo. En el cuerno lateral, que se va a organizar en algunos niveles, sistema nervioso autónomo. Veamos esto. Esto es lo que yo estoy diciendo. Placas basales, placas alares, pero estas placas basales y alares van a formar una nueva placa, una nueva área intermedia, una columna finalmente que es de sustancia gris. Estamos hablando de esto de sustancia gris nada más, ¿ya? Y esta va a formar un asta lateral. Va a seguir creciendo, va a seguir organizándose y vamos a formar un cuerno anterior, un cuerno posterior y un cuerno lateral. Cuerno lateral que es sistema nervioso autónomo, cuerno posterior que es sensibilidad, sensitivo, motor y sustancia blanca periférica. Pero mire ahora, fíjese ahí, esa área blanca de conexión entre un lado y otro, ¿cómo se llama esa? Comisura blanca anterior. Fíjese ahí lo que quedó en el centro, el conducto central de la médula espinal, se llama canal ependimario. ¿Por qué? Porque las células ependimarias de la capa ependimaria quedó atrapada. ¿Y qué circula en el centro? Líquido cerebroespinal. En teoría, porque si usted lo observa, realmente esto está medio obliterado. Existen rastros, ¿no? Pero cuando usted lo lleva al sistema nervioso central, pero a nivel alto, verá que sí está con líquido cerebroespinal circulando. ¿Ya? Entonces, la estructura interna de la médula espinal se va a configurar como sustancia blanca periférica, sustancia gris central, estos cuernos que dijimos antes, pero en la sustancia gris, una vez que está conformada en el adulto, ya conformada, veremos que se puede dividir, y esto se propuso hace mucho tiempo, estudiando la médula espinal de los gatos, en láminas que se denominan de Rexer. Las láminas de Rexer nos dicen para qué área específica o qué función específica tiene una u otra, ¿ya? Por ejemplo, veremos que el área azul, la lámina 1, 2 y 3 de Rexer son sensibilidad, ¿ya? Por ahí llegan los nervios aferentes a esa área y ahí estamos viendo un soma de una neurona que va a llevarlo hacia arriba, hacia la corteza cerebral. Por ejemplo, un dolor consciente. Un dolor consciente comenzó en un nervio, comienza en un nervio, es aferente, se viene hacia la médula espinal, ya lo vamos a ver, y en la médula espinal esa neurona llegó, por ejemplo, a la lámina 1, 2 o 3 de Rexer para poder volver a hacer sinapsis y que otra vía lleve esto hacia superior. ¿Vale? La lámina 4 y 5 de Rexer es propiocepción. Propiocepción, la sensación, la propiocepción es la sensación propia, o sea, de sí mismo, del estado de las articulaciones y músculos. O sea, la propiocepción registra, por ejemplo, el estado de los pulsos musculares, las articulaciones, los ligamentos, la distensión,
Todo eso es propiocepción. ¿Ya? Y en la base mantenemos una propiocepción inconsciente. Está bien hecho, inconsciente, autónoma en el centro. La lámina 7 también es autónoma, inespecífica. Las láminas 9 y también la lámina 8 son motoras. Aquí está, en cualquiera de esas, entre la lámina 8 y 9 de Rexer, está la segunda neurona de la vía motora. O sea, esa neurona es la que mueve los dedos, la que comienza aquí. Porque usted tendrá que entender de que la neurona que comienza en esta... No. Usted tendrá que entender de que lo que emerge de cualquiera de estos núcleos es un soma neuronal. Y de este soma emerge un axón. Y este va a constituir un nervio. Esta neurona es un nervio. Y es una neurona. No es que te conecte una neurona con otra en cada 2 centímetros. No. Una neurona va a formar un nervio. Desde la lámina 8 o 9 de Rexer. Y la corteza cerebral enviará una neurona desde la corteza hasta esta área y será la primera neurona de la vía motora. Y se denominan, cuando lo veamos después en la corteza cerebral, células piramidales gigantes. Así se llaman. Son gigantes. Que tienen que llegar hasta la médula espinal. Una neurona. Tienen que llegar hasta esta área para que emerja la segunda neurona y forme un nervio motor. O sea, la vía motora está constituida por 2 neuronas. Entonces, mire este esquema que me gusta mucho. Sustancia blanca, sustancia gris central, como que han pelado la sustancia gris, ¿cierto? Para ver cómo emergen los nervios. Los nervios van a emerger por anterior, por el cuerno anterior, entonces este es el nervio motor. Esta es la segunda neurona de la vía motora. Y va a fusionarse con las raíces que van desde el cuerno posterior a este sensitivo, nervio sensitivo, y se van a fusionar en un nervio que se va a denominar nervio espinal. Raíces anteriores motoras y raíces anteriores sensitivas forman la fusión de un nervio espinal. Pero ese nervio espinal está asociado a un ganglio. Es que ese ganglio fue formado en la cresta neural, en las células de la cresta neural, y va a ser un cúmulo de somas neuronales, o sea que hay una conexión neuronal aquí de la vía sensitiva. O sea que el el ganglio de la región es sensitivo. Está en el nervio espinal, por ahí pasa los nervios que son motores también. No, pero le corresponde a la vía sensitiva, ¿vale? Es más, la neurona pseudo unipolar, ¿sabe lo que es eso? ¿No? Hay distintas clases de neuronas. Neuronas que se denominan multipolares. Una neurona multipolar se le tiene que imaginar como un soma, muchas dendritas, la típica neurona, muchas dendritas y un axón. Multipolar. Una neurona bipolar, una neurona que tiene una dendrita, un soma, un axón. Hay neuronas que se denominan unipolares, son raras, pero existen. Son raras porque básicamente son embriológicas, son pluripotenciales. Unipolar, un axón, soma, axón. Pero están también en algunos sentidos, como el olfato y la audición y la vista. Pero existe una neurona extraña que se llama pseudo-unipolar. Pseudo, que parece unipolar, pero no es unipolar. ¿Y sabe cómo se forma? Tiene que ser formada en un laboratorio específico, aparte. Entonces no se forma igual que las otras en la misma región del tubo neural, sino que se forma en la cresta neural. Como la cresta neural es un laboratorio aparte que se formó en otra parte, finalmente toma las neuronas unipolares. Imagínense una neurona unipolar, es decir, un soma
y un axón. Y ese axón lo parte por la mitad y lo divide. Lo divide y deja tomado un trocito el que va llegando al soma. Y un brazo lo envía hacia la médula espinal y un brazo lo envía hacia la piel. Y mantenemos un nervio sensitivo. Un brazo lo mando hacia la piel y un brazo lo mando hacia la médula espinal y lo reconecto. Entonces aquí está la neurona pseudomonopolar. Un brazo lo mandó hacia la sustancia gris de la médula y otro brazo lo envía hacia la piel. Y entonces es un receptor de la piel y entonces tenemos un diseño de un nervio sensitivo. Entonces los nervios sensitivos son distintos morfológicamente a un nervio motor, porque los nervios motores son neuronas multipolares, o sea, neuronas que tienen mucho árbol dendrítico que se encuentra en la corteza cerebral y envía un axón largo, enorme, 1.2 metros, 1 metro, 80 centímetros y lo lleva hacia la médula espinal. Y otra neurona multipolar será la segunda neurona de la vía. O sea, las neuronas multipolares son motoras. ¿Hasta qué hora es? Chiquillos, yo sé que me detuve, yo sé que avanzamos un poco, pero esto es